Mi nombre es Luis Sosa y hoy les voy a hablar acerca de la historia de la sonata barroca, así también como su estructura y su instrumentación. Empezaremos desglosando sobre la historia de la sonata. El término sonata es el nombre dado a distintas formas musicales empleadas desde el periodo barroco hasta experiencias más futurísticas en la música contemporánea. Es importante no confundir algunos términos, ya que en un futuro se creará la forma compositiva denominada como forma sonata, que es una forma que parte de las composiciones que llevan por nombre sonata. Sin embargo, pueden ser términos totalmente distintos. Y de hecho, el nombre sonata se le da debido a que son piezas principalmente en donde un instrumento es el protagonista de la sonata, ya que normalmente había muchas piezas vocales en el periodo barroco. Entonces se le dio nombre sonata por su mismo significado del nombre, hacer sonar un instrumento. Entre, entre la sonata tenemos tres tipos de sonata, que tenemos sonata da cholo, sonata de dúo y sonata da trío, que para definirlo sencillamente, la sonata solo es únicamente un instrumento sonando, ya se hace un violín, un violonchelo, una flauta o un clarinete. Sonata da dúo se añade un bajo continuo que va alimentando tanto el ritmo como la armonía de la melodía que está haciendo el instrumento protagonista. Y la sonata da trío normalmente son dos solistas y un bajo continuo acompañando. Normalmente la instrumentación de estas sonatas se le deben a Arcangelo Corelli, que en la época de él se practicaban dos tipos de géneros de bajo continuo. La sonata da chiesa, habitualmente para un instrumento que llevaba la melodía, ya se hace un violín o una flauta y más un bajo continuo. La mayoría de estas sonatas están compuestas, como ya se dijo, para flauta, para violín, con el bajo a cargo de una viola da gamba o clavecín en tal caso, ya que haría tanto la armonía como la propia línea del bajo continuo. Las estructuras de estas sonatas, normalmente la sonata barroca se compone de un primer movimiento lento, un segundo movimiento rápido, un tercer movimiento lento y un cuarto movimiento rápido. La sonata de trío. Esta forma musical fue muy popular durante el barroco y el periodo clásico. En general, una sonata barroca consta de varios movimientos, pero como ocurre con muchas formas musicales clásicas, el número de movimientos suele variar. Bien, cuando hablamos de sonata barroca es imprescindible nombrar sus principales exponentes. Entre los principales exponentes tenemos al maestro Johann Sebastian Bach, a Händel, Arcangelo Corelli, Domenico Scarlatti, por nombrar solo los principales, a pesar de que bueno, se me pueden escapar algunos también. Pero seguimos con lo que es los tipos de sonata. La sonata barroca podemos subdividirla de dos maneras, según donde fuese ejecutada y según la cantidad de instrumentos empleados. Si nos referimos a según donde fuese ejecutada, podemos nombrar sonata da chiesa y sonata da cámara, mientras que por su lado, si nos referimos a según la cantidad de instrumentos empleados, podemos conseguir sonatas a dúo, a trío o incluso las sonatas a solo. Bien, vamos con según dónde fuese ejecutada. Tenemos la sonata da chiesa. La sonata da chiesa, al venir del italiano, que significa sonata de iglesia, podemos definirla como una forma musical que se utilizaba propiamente como acompañamiento del servicio religioso católico. Recordemos que antes todo esto estaba muy arraigado al rito católico. Podemos decir que la sonata chiesa es una obra compuesta habitualmente para uno o dos violines más el bajo continuo. Es precursora de la sonata tal cual como la conocemos hoy en día. Quiero hacer esta aclaratoria acá porque la sonata que conocemos hoy en día es la forma sonata. Bien, que es más, estamos hablando más del recurso compositivo como tal. Eh, en cambio, en este caso, nosotros estamos hablando de la sonata barroca, que podría ser su precursora. Ya más adelante, con las intervenciones en los trabajos de Beethoven a comienzos del siglo XIX, eh, que es lo que vendría a fijar la forma sonata como tal, es lo que le da el nombre de la estructura interna y compleja de esta forma. Pero
La palabra sonata, que nos referimos el día de hoy, se refiere a una serie de movimientos, no a la forma interna de cada uno de ellos. Bien, entonces es válido hacer esa aclaratoria. En general, la sonata de Chiesa consta de 4 movimientos. Más de una melodía se usa a menudo y los movimientos son ordenados, lento, rápido, lento, rápido, con respecto al tempo, si nos referimos al tempo. El segundo movimiento usualmente utiliza un allegro de fuga. Y la tercera y cuarta forma binaria a veces se asemeja a la zarabanda o a la giga. Bien, muchos de estos trabajos, por decirlo de alguna manera, fueron compuestos para ser realizados en las ceremonias religiosas, como ya mencioné anteriormente. Sin embargo, con el pasar del tiempo, esto es bastante curioso, se convierte en música para entretener, ya saliendo del ritual religioso de la misa. Viene a convertirse, a pesar de llamarse sonata de iglesia, viene a convertirse ya en música para entretener. Sin embargo, el nombre permanece en sonata de chiesa o en sonata de iglesia en oposición a la sonata da cámara, que no se encuentran en la misma categoría, por ejemplo, de un requiem. Uno de los mayores compositores de la sonata da chiesa es uno que ya nombré anteriormente, es el ravenés Arcangelo Corelli, que entre sus mejores composiciones tenemos 6 sonatas da chiesa, o los primeros 8 de sus 12 conciertos grosos, también son sonatas da chiesa. Otro compositor que no nombré es Giovanni Battista Bassani, también compositor excepcional de la sonata da chiesa. Compuso 12, por cierto. También tenemos, entre otras obras hechas en el barroco, tenemos las 3 sonatas para violín del maestro Bach, que también son hechas en forma sonata da chiesa. Al igual que las 5 primeras de las 6 sonatas para violín y clavecín obligato, y las 2 primeras de sus 3 sonatas para viola da gamba y clavecín obligato. Después de 1700, este tipo de sonata tiende a fusionarse con la sonata da cámara para ya convertirse con el pasar del tiempo, ya para el tiempo de Joseph Haydn, en un obsoleto o en un término ya obsoleto. Aunque esto obviamente lo hizo también componer, lo hizo también a Haydn componer más tarde en este estilo, al igual que Mozart, que también compuso unas cuantas piezas con el pasar del tiempo. Sin embargo, este término ya para esa fecha ya es raramente utilizado. Por su parte, la sonata da cámara, o sonata de cámara en español, en castellano, es una forma musical que se empleaba en acompañamiento a la música secular. Bien, es una obra del periodo barroco que tiene 3 o más movimientos estilizados de danza, a veces con un movimiento en forma de prólogo compuesto para uno o más instrumentos típicos, melódicos, con su bajo continuo. Uno de los ejemplos que podemos colocar de la sonata da cámara son los opus 2 y 4 de Arcangelo Corelli, que incluyen ejemplos típicos de sonata da cámara. Alrededor de los años 1700, el género viene a superponerse de manera progresiva a la sonata da chiesa, sobreviviendo solo este nombre para describir como tal la sonata de iglesia o el tipo fusionado, tales como partita, suite, o el orden que sirve para describir colecciones de movimientos de danza. Ahora pasamos al siguiente subtipo de la sonata barroca, que vendría a ser según la cantidad de instrumentos. Tenemos la sonata solo, que era hecha para un único instrumento. Tenemos la sonata a dúo, que ya vendría a ser para 2 instrumentos, podría ser el violín y el bajo continuo. Y tenemos la más resaltante, o vamos a decir la que tuvo mayor auge en su momento, que fue la sonata a trío. Es una forma musical compuesta para 2 instrumentos melódicos con acompañamiento de un bajo continuo, haciendo que estas 3 partes formen un todo. De allí viene su nombre de sonata a trío. Sin embargo, a pesar de que el bajo continuo suele constar de 2 instrumentos al menos, usualmente una viola da gamba o un instrumento de teclado como el clavecín, también
Pueden añadirse guitarras, laúdes, arpas, órganos, tiorbas, entre otros. Las sonatas a trío vienen a ser interpretadas ya usualmente por grupos de 4 músicos al menos, o podría ser hasta más. Buenas. Para seguir con la exposición, hemos decidido analizar la sonata número 2 de Benedetto Marcello, la cual sigue el orden de una sonata da chiesa, es decir, está compuesta por 4 movimientos que se alternan entre lento, rápido, lento, rápido. La textura de esta sonata es una melodía acompañada, cuya melodía es hecha por el cello y el acompañamiento por el clave. Para efectos de esta exposición, solamente analizaremos el primer movimiento, que es un adagio. Este primer movimiento sigue una estructura tipo suite, binaria tipo suite, porque está dividida primero en 2 partes, desde el primer compás hasta el tercer tiempo del séptimo compás y desde allí hasta el final. La primera sección o la primera parte está dividida en 3 frases. 1, 2, 3. Armónicamente podemos ver que al principio de la sonata está en la tonalidad de mi menor. Luego hace uso de dominantes secundarias para hacer modulaciones breves. Por ejemplo, acá el acorde de fa sostenido vendría siendo la dominante de la dominante y efectivamente resuelve a si mayor. Luego podemos ver aquí la dominante del 4º grado, que sería el acorde de mi mayor para la dominante de la. También podemos ver el uso de una progresión modulante por quintas descendentes. Tenemos el acorde de mi, luego una quinta descendente a la, una quinta descendente a re y luego finalmente modula a la tonalidad de sol mayor. Una de las características de las sonatas tipo suite es que presentan la tonalidad y luego en el desarrollo va a modular a su relativa, bien sea mayor o menor, dependiendo del caso, y luego va a volver de nuevo a su tonalidad inicial. Acá también tenemos una progresión, pero esta sí no es modulante, se mantiene en la tonalidad de sol mayor. Luego nos encontramos en la segunda sección, donde podemos ver que se repite el motivo del primer compás, que es este que está acá. Este motivo se ve repetido, pero en otra tonalidad.
igualmente que el motivo que está en el bajo. Las frases de la segunda parte son 3. Tenemos 1, 2 de acá hasta acá y la tercera de acá hasta el final. También está el uso de dominantes secundarias para modulaciones breves, pasajeras, como es el caso de acá. Acá también. Acá tenemos la misma sucesión de acordes que vimos en la primera parte. Tenemos el acorde de mi mayor, luego el acorde de la menor, tenemos re mayor y luego sol mayor. Acá volvemos a la tonalidad de mi menor, presentamos otra progresión que culmina en una semicadencia porque es el quinto grado que nos resuelve. Y tenemos un proceso cadencial donde podemos observar una cadencia rota, quinto, sexto grado, una cadencia de primer aspecto, cuarto, quinto, primero, y finalizamos con una cadencia auténtica.